El universo es un lugar inmenso, vasto que guarda secretos. En verdad, no tenemos que irnos tan lejos. Nuestro mundo o incluso nuestra propia raza guarda muchos misterios, preguntas, incógnitas, que al paso del tiempo varias personas han intentado resolver, planteando posibilidades desde cosas lógicas y a veces no tan lógicas. Estas planteaciones serían conocidas como teorías, pero hay un grupo de gente que gracias a sus creencias moldearon las teorías conspirativas, desde creíbles hasta raras. Buenas amigos y amigas, compas que nos estén escuchando y panas sentados, el día de hoy estaremos participando en un iceberg colaborativo, Breakout, el cual estamos integrando 12 creadores de contenido. Me tocó ser la primera parte de este nivel, y la segunda parte la encontrarán en el canal de recopilador también llamado El Charts. Por si no han visto las partes anteriores, en la descripción les dejaré un link a una lista de reproducción donde se encontrarán los demás niveles de nuestros compadres. Sin nada más que decir, ni nada más que agregar, empezamos este video. Bienvenidos a Breakout, un iceberg fuera de lo común. Hay varias teorías de conspiración, algunas muy fumadas y otras más interesantes. Ahora, sabemos que todas estas teorías de conspiración son falsas, ¿no? A ciencia cierta sabemos que sí, son falsas. Pero, ¿qué pasaría si todas las teorías de conspiración son ciertas en el mundo? El 22 de octubre de 2021 se estrenaría una de las mejores series de los últimos años, Inside Job. En esta seguimos la vida de una científica llamada Regan, la cual trabaja en Cognito Inc., una organización sombra, en un mundo donde cada teoría de conspiración es real, incluyendo esta compañía que se encarga de controlar el mundo, o al menos se intenta. Por ejemplo, las teorías que se encuentran en esta serie son la Tierra plana, la Tierra hueca, los reptilianos y muchas teorías más, incluyendo a los Illuminati. De este último hablaremos ahora. Hemos escuchado esta teoría de conspiración hasta el cansancio. Una organización de personas superpoderosas con el poder de manipular al mundo a su antojo, controlando al gobierno y múltiples personas de gran poder. Pero, ¿sabes en realidad de dónde proviene esta teoría? ¿Y qué son los Illuminatis? En el siglo XVIII se creó una sociedad fundada por Adam Weishaupt. Se creó en base a la idea de limitar la interferencia de la iglesia en la vida pública. Anteriormente, su símbolo principal, en lugar de la pirámide con un ojo, fue un búho de Minerva, simbolizando que el foco principal de esta organización se centra en la sabiduría. Había maneras de ser parte de este grupo. Tenías que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros, poseer riqueza y tener una buena reputación dentro de tu familia adecuada. Además de haber un sistema jerárquico para la membresía Illuminati. Ahora, ¿por qué chucha se le asocia un triángulo con un ojo? Este es el ojo de la providencia, el cual representa la vigilancia de Dios sobre la humanidad. En su momento fue relacionado con los masones, los cuales fueron otra sociedad, de los cuales varios de ellos pertenecieron a esta organización. Pero en sí no hay algo que relacione firmemente este símbolo con los Illuminati. Pero obviamente, en base a las ideas de esa época, fue prohibida por el gobierno en 1780, debido a una ley que prohibía la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada por la ley. Al ser arrestados, se encontraron documentos que tenían ideas que en esos momentos era como decir viva Satán en una iglesia, tales como el ateísmo, el suicidio y el aborto. El mito de los Illuminatis ha pasado de generación en generación, siendo bastante modificado, haciendo de los ideales de este grupo algo que en su antigüedad nunca fueron. La única conexión era con la teoría del nuevo orden mundial, personas que están tras el poder político. Si viste este video, posiblemente ya hayas escuchado el nombre de 4chan, este foro de internet donde han aparecido muchos misterios, teorías y cosas raras. Una de esas cosas raras que se volvió conocida fue el misterio de Cicada 3301. Cicada 3301 es el nombre con el que se conoce a una supuesta organización que publicó en internet 3 series de retos complejos con acertijos y rompecabezas entre 2012 y 2014, con el fin de reclutar a criptoanalistas de la población. Hola, buscamos personas altamente inteligentes. Para encontrarlas, hemos ideado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te conducirá hacia nosotros. Esperamos conocer a los pocos que lleguen al final del camino. Buena suerte. 3301. El texto estaba acompañado de un dibujo de una cigarra, esa misma que ves en casi todas las miniaturas sobre este misterio. Esta sería la primera pieza sobre este rompecabezas, descubierta por Joel Eriksson, un analista en criptoseguridad. Pudo extraer un archivo de texto escondido en la imagen. El mensaje estaba encifrado a César, el cual después de varias pruebas lo dirigió a una dirección de internet donde esperaría una sorpresa. En lugar de rendirse, decidió volver a intentar esta vez con la esteganografía y obtuvo un nuevo texto oculto.
De este nivel fueron cada pista sobre este problema, pidiendo pistas en numerología maya, ingeniería inversa, etc. Este misterio llegó a ser tan, pero tan grande, que traspasó del mundo digital al mundo físico, teniendo hasta aproximadamente 21 locaciones en el mundo real, donde se encontraba una pista de Cicada 3301. En enero de 2012 fue finalizada la primera edición de estos juegos, que terminaría con un mensaje en Reddit. Hola de nuevo, nuestra búsqueda de personas inteligentes continúa ahora. Esta vez la temática cambió un poco, ahora llevándonos por el lado de la literatura y las artes. Su última actualización aparentemente fue en 2018, siendo que desde ese día desaparecieron, sin que conozcamos la identidad de los anfitriones de estos juegos, habiendo múltiples teorías, pero ninguna confirmada. Todo el mundo nos ha preguntado qué somos. Podemos decir que somos un grupo internacional, que no tenemos nombre, ni símbolo, ni listas de miembros. Los anfitriones de Cicada 3301. Creo que todos conocemos lo que es el efecto Mandela. No me refiero al catálogo Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno de confabulación compartida por varias personas. Por si no entendieron, es cuando varias personas recuerdan un suceso muy diferente a la que las demás personas. Este efecto tuvo su nombre debido a que se hizo popular cuando fue el anuncio de la muerte de Nelson Mandela en 2013, donde varias personas aseguraban que en realidad había muerto en 1980. Algunos otros ejemplos que puedo darles son, aunque mucha gente recuerda al personaje de Darth Vader de la saga Star Wars diciendo Luke, yo soy tu padre, una de las frases más célebres de la historia del cine, en realidad, en dicha escena de la película Star Wars Episodio 5 de Empire Strikes Back, en ningún momento pronuncia el nombre de Luke Skywalker, sino que dice, no, yo soy tu padre. Mucha gente recuerda Looney Tunes como Looney Tunes, ya que como se pronuncia casi igual y se suele confundir. Hay muchos otros casos más raros. Al ser esto un fenómeno raro, se le han dado intentos de explicaciones algo conspirativas. Una de las más sonadas es la idea de las líneas temporales, conexiones esporádicas entre realidades paralelas, explicando así por qué varias personas que no están relacionadas entre ellas pueden compartir un mismo recuerdo erróneo. ¿Tú recuerdas algo que los demás recuerden de otra manera? Esta teoría, como diría un calvo, es muy descabellada. Nos narra sobre la posible situación de que el planeta en el que estamos no es el nuestro, es una prisión. Esto se postula gracias a las siguientes ideas. Los humanos son diferentes a cualquier otra especie que se encuentre aquí en la Tierra en términos de capacidad mental e inteligencia. No existe ninguna especie en la Tierra que pueda competir con la capacidad de la humanidad para crear, filosofar y avanzar en un sentido tecnológico. Las madres humanas experimentan tanto complicaciones como dolor durante el parto natural que no se observa en ningún otro lugar del reino animal. Los bebés humanos son prácticamente indefensos durante años después del nacimiento, desarrollándose terriblemente lento en comparación con el resto del reino animal. Mientras del reino animal, la norma es que los bebés se vuelven bastante autosuficientes en poco tiempo. Y así existen muchas postulaciones en esta teoría, que es interesante al incluso abarcar ideas sobre cómo los dioses en un momento fueron supervisores que nos exiliaron a este mundo, casi como en la narración de Adán y Eva. Creo que aquí no hace falta explicar con exactitud qué son los aliens o de otra forma, extraterrestres. Claramente hemos escuchado de estos extraños seres popularizados por filmes de ciencia como Alien, Predator entre muchos otros. Y algo que es muy frecuente en las últimas décadas es escuchar sobre apariciones, visiones y abducciones de antecedentes aparentemente reales. Uno de estos casos y nuestro personaje principal, Antonio Bill Boas, un granjero de 23 años que trabajaba de noche para evitar el calor del día. Según afirma, el día 16 de octubre de 1957 mientras estaba arando apareció una estrella roja en el cielo, se acercó a su posición creciendo gradualmente y pronto se dio cuenta de que era una nave espacial, de forma ovoide, con una luz roja frontal y una cúpula giratoria arriba. Comenzó a descender y aterrizó extendiendo 3 patas.
Este decidió huir, pero pronto sería capturado por entes de aproximadamente 1,50 milímetros de altura con ropajes de color gris y casco. Al parecer sería abducido por estos seres, incluso manteniendo relaciones con una fémina de esta especie. Según Bill, la tecnología de la nave era mucho más avanzada que la proveniente de nuestra Tierra, incluso intentó agarrar una especie de reloj para tener pruebas de este suceso, pero los aliens no lo dejaron. Tras el hecho, Boas afirmó haber sufrido fuertes náuseas y debilidad, así como dolores de cabeza y lesiones en la piel. Finalmente, se puso en contacto con el periodista José Martins, que había publicado un anuncio en un periódico buscando personas que hubieran tenido experiencias ovni. Tras escuchar a Boas, Martins avisó al Dr. Olavo Fontes de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil. Fontes también estaba en contacto con el grupo estadounidense de investigación OVNI ABRE. Fontes examinó al joven granjero y concluyó que había estado expuesto a una gran dosis de radiación y ahora sufría leves síntomas de irradiación. No solo esta historia se ha escuchado de avistamientos de ovnis en Brasil, también una muy sonada es cuando se reportó aparentemente 21 ovnis en este lugar, habiendo personas que argumentaron sobre este hecho fuera real. Entonces sí, Brasil es el nuevo lugar turístico de los aliens. Así es como lo viste. Tlaxcala no existe. Bueno, ya. ¿Recuerdan Reddit? Ese majestuoso sitio donde han salido varios misterios y videos sobre lo que la gente cuenta ahí. Bueno, en un post donde la pregunta era ¿qué te enseñaron tus padres y que tú asumiste como normales? Hasta que más tarde descubriste que no lo era. Un usuario llamado Roregan contaría una historia la cual empezaría con esa teoría. Sus padres le habían contado que Finlandia en realidad no existía, que Helsinki estaba en el este de Suecia. De hecho, todo el territorio que conocemos como finlandés en realidad sería sueco. Asimismo, los mapas nos engañan, porque allí lo que hay es un mar. Resulta que los japoneses no pueden pescar tanto como para abastecerse, así que después de la Guerra Fría hicieron un pacto con Rusia para poder conseguir su preciada materia prima sin que nadie lo supiera. Se inventaron que ese sitio se llamaría Finlandia, y así de paso podían arponear ballenas. Incluso varios de sus productos parecían hechos por japoneses. Así es, otra teoría loca de internet. El Gran Colisionador de Hadrones es el mayor acelerador de partículas del mundo. En este experimento, los físicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas hacen chocar entre sí partículas subatómicas, en puntos seleccionados, donde se ubican grandes detectores. Ellos registran las partículas resultantes de las colisiones, con el fin de estudiar los elementos que componen la materia, de la que está hecha el universo, incluidos nosotros mismos, y sus interacciones. Así es el colisionador que aparece en Spider-Man Into the Spider-Verse. Tranquilos, no va a destruir nuestra realidad, o al menos, eso creemos. Esta magnífica estructura está rodeada de varias teorías como por ejemplo, que es capaz de crear portales a otras dimensiones, sí, como en la película ya mencionada del trepamuros, o también, tener la habilidad de alterar la realidad tal cual como la conocemos. Algunos incluso llegan a hipotetizar que el efecto Mandela es un efecto secundario del colisionador. Hay una teoría aún más interesante de esta máquina, pero antes, deberemos adentrarnos en el significado del bosón de Higgs. De manera resumida, el bosón de Higgs es el nombre que se le ha dado a una hipotética partícula fundamental, que se cree que tiene un papel principal en el mecanismo por el que se origina la masa de las partículas elementales. Por su gran importancia, al bosón de Higgs también se lo llama la partícula de Dios. Este colisionador ha sido usado por los físicos incansablemente, con el objetivo de encontrarla, sin hasta la fecha, obtener éxito alguno. Esto daría origen a una teoría conspirativa, que postula, que por intervención divina, con el fin de mantener el equilibrio natural del universo, el colisionador siempre fracasará. Hablar del multiverso en este tópico es muy común que lo encuentres, siendo que hablar de un universo en donde nosotros no somos los protagonistas es divertido de solo pensarlo. Ahora, resulta y sucede que en base a la posible existencia de otros universos se planteó la posibilidad de que en uno de estos estemos muertos. Algo así como el gato de Schrödinger, esa paradoja donde está un gato encerrado en una caja con un mecanismo que al ser activado hará que muera el gato o viva.
Dicho mecanismo puede ser activado mediante estar en contacto con un electrón, el cual debido a sus propiedades es incierto si el gato está vivo o muerto, hasta que abras la caja, obviamente, así creando varios universos en los cuales nos enfocaremos 3. En uno de ellos, abres la caja y el gato está muerto. En otro, abres la caja y este está vivo. Y en otro, nunca abres esa caja. El suicidio cuántico nos plantea algo similar, pero en este caso con nosotros, donde en universos podemos estar vivos un segundo más que en el anterior. Por ponerte un ejemplo, digamos que en este momento mueres por un paro cardíaco. En otro universo ese paro cardíaco se retrasa un segundo más, dejándote vivir ese tiempo. Y así se repetiría infinitas veces. Una teoría que me llamó mucho la atención, siendo de las más interesantes de este ámbito. Para que tengas un mejor ejemplo, te voy a dejar una escena y un ejemplo bastante gráfico de suicidio cuántico del videojuego Alan Wake. Ciencia. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para el progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre los hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. El Night Springs. Esta noche presentamos un suicidio cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser muy valiente para cambiar el guión. El Dr. Barclay Colvin, quien ha convocado a una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Damas y caballeros de la prensa, soy el Dr. Barclay Colvin y me alegro de que muchos hayan podido venir aquí hoy al Instituto Morgan. Esta noche voy a realizar una demostración práctica de la interpretación de los mundos paralelos. Como podrán ver, tengo cargada esta pistola de 9 milímetros. Será parte de una teoría experimental. Y ahora, el experimento. Se trata de un suicidio cuántico. ¿Ha dicho suicidio? Esa pistola es de verdad. Bromea, ¿no? Por favor, tranquilícense. No hay ningún riesgo. Observen lo que sucede cuando coloco el arma contra mi propia prenda. Ahora, tal vez crean que se trata de una bala de salva. No es así. Observen el florero. Y aún así, esta pistola no puede hacerme ni un rasguño. Cada vez que jalo el gatillo, 2 nuevas realidades aparecen. En una el arma no se dispara y en la otra sí lo hace. Con mi máquina aquí garantizo que nuestra realidad sea siempre la primera. Y me he proporcionado a mí mismo la inmortalidad cuántica. Bajo ninguna circunstancia, esta pistola me matará. Espere. ¿Está diciendo que cada vez que dispara el arma en otra realidad, usted muere? Sí, por supuesto, pero eso es completamente trivial. Hay un infinito número de cosas que pasan en este momento y siempre pasan en alguna parte. El punto es que eso que sucedió no pasó aquí. Está loco, Colvin. ¿Loco? ¿Loco? ¡Hey! Se supone que esto tenía que estar enchufado. Tropecé con el cable. ¡Estúpidos! ¡Contemplen mi inmortalidad cuántica! Pobre Dr. Colvin. ¿Condenado por su propia soberbia o por la ignorancia de la masa? Tal vez debería haber dejado la caja cerrada. Tal vez debería haber ignorado la desintegración del átomo. La curiosidad suele matar al gato. En Night Springs. Uno de los sucesos que azotó el año pasado fue la guerra de Ucrania, en donde Rusia invadió este país. Al ser este un suceso de estos años, no faltaban las personas que opinaban en internet, siendo desde personas que apoyan a Ucrania y otras que apoyan a Rusia. Y no había nada más, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Pues no!
Luego están estos güeyes que piensan que es falsa la guerra. Esto es real. Varias cuentas estadounidenses con muchos seguidores publicaron una serie de afirmaciones sin fundamentos que sugerían que toda la guerra de Ucrania podría ser un engaño perpetrado por los medios y los gobiernos occidentales, como lo del coronavirus. Como evidencia, algunas cuentas de Estados Unidos citaron la supuesta falta de imágenes de la línea del frente. Un comentarista se quejó de la falta de imágenes en guerra en una publicación viral, diciendo que huele a estafa. Perdón. Pero, güey, no. Otro influencer de Twitter con un 4 millones de seguidores afirmó que no había imágenes ni actualizaciones detalladas de la guerra. Claro, y no es porque realmente Twitter no te enseña lo que no te interese. Esa publicación fue compartida más tarde por el ex asesor de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, quien agregó: reto 2 veces a cualquiera a decir que está equivocado. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha sido bien documentada. Lo que pasa es que estos güeyes no investigan ni un choto. Así que sí, la libertad de opinión en internet a veces es mala. El morbo de saber cuándo nos va a cargar la que nos trajo, o el fin del mundo, es el pan de cada día entre los internautas, intentando predecir el cuándo y el por qué será nuestro final. Las personas han querido preguntarle a los asistentes virtuales y a las inteligencias artificiales sobre cómo es que ellos creen que va a ser nuestro fin, teniendo respuestas algunas peculiares. Por ejemplo, Siri en 2013, cuando se le pregunta ¿qué día era el 27 de julio del 2014?, Siri respondía con el día en que se abren las puertas del Hades. Mientras que preguntándoles a IAs, las respuestas son variadas, como por ejemplo, que se acabaría de las siguientes razones: falsos profetas, guerras y enfrentamientos, hambre y pobreza, desastres naturales, el abandono de la fe, la falta del amor, las acciones malignas e injustas se extenderán, plagas, la persecución y odio contra los cristianos, entre otras. E incluso cuando se le dicta a las artes sobre esto, aparecen imágenes un tanto interesantes. Así los conspiranoicos creen abiertamente que las IAs, en base a sus cálculos, pueden que hayan acertado en el fin del mundo. La resonancia Schumann es un fenómeno natural de la física y la geofísica que describe una serie de frecuencias de ondas electromagnéticas presentes en la atmósfera terrestre. Se ha dado a que esta resonancia sea ligada a los viajes entre dimensiones. Desde el lunes 19 de junio, múltiples medios de comunicación y usuarios en redes sociales reportaron un aumento en la resonancia Schumann de la Tierra, lo que equivaldría a un aumento en la vibración del planeta. Esta resonancia, dicen, puede ser identificada debido a la detección de un patrón de ondas electromagnéticas naturales que vibran entre la superficie terrestre y la ionosfera. Ahora este cambio en la resonancia, la ligan a que puede que se haya abierto un portal en el mar, donde el submarino que anteriormente había ido a ver al Titanic, viajará a otra dimensión o incluso en el espacio-tiempo a 5 años después de estos sucesos. Lo que se inventan cada día. Como sabemos, en el cosmos se esconden muchas cosas, algunas menos fascinantes que otras. Nibiru es una teoría que afirma la existencia de un misterioso planeta o cuerpo celeste que se acerca peligrosamente a la Tierra. Según esta teoría, Nibiru, también conocido como Planeta X, sería un objeto masivo que tiene una órbita altamente elíptica y que periódicamente cruza o se aproxima a nuestro sistema solar, lo que supuestamente podría causar catástrofes y desastres naturales en la Tierra. Uno de los sucesos más trágicos en la historia de México es el evento de Tlatelolco. Bueno, al parecer hay rumores sobre posible intervención de la CIA en este suceso, en este caso llamado la Operación Litiempo, en donde el grupo era conformado de 12 agentes especiales. En este se encontraba el expresidente Díaz Ordaz y Luis Echeverría. El objetivo principal supuestamente era impedir que el comunismo llegara a la América Latina, en este caso México.
siendo este creado debido a que se encontraba la Guerra Fría aún en pie. En 1968 surgió un miedo de que el comunismo llegara a México, debido a que en varios países surgieron diferentes movimientos sociales, incluso una manifestación estudiantil en Francia. Así que en las Olimpiadas cercanas sabemos qué es lo que pasó y que terminó marcando la historia de México. La frecuencia de las manifestaciones estudiantiles previas a los Juegos Olímpicos comenzaban a premiar al entonces presidente Díaz Ordaz para poner orden en el país. En medio de este contexto, los agentes del I-Tiempo empezaron a lanzar información cada vez más alarmante sobre la dureza con la que se podría actuar, e incluso contemplaron usar el ejército para apaciguar las protestas. El embajador Freeman informaba de que el gobierno implícitamente acepta que, como consecuencia, esto va a acarrear víctimas. La información proporcionada por el gobierno mexicano, según consta en los reportes de la CIA, no permitía vislumbrar con claridad las acciones que se tomarían, pero sí se sabía que no se buscaba una solución que permitiera abrir el diálogo con los estudiantes. Al pasar el tiempo, se descubriría que los reportes del I-Tiempo no eran exactamente un reflejo de la realidad, dado que no habían evidencias suficientes para sustentar que el movimiento estudiantil tenía vínculos comunistas. Espero que les haya gustado esta parte del nivel. Continuamos con nuestro viaje en la segunda parte en el canal de Recopilador. Recuerden suscribirse y darle like a cada uno de nosotros. De esta forma sabremos que están apoyando este gran proyecto y nos animaremos a hacer más colaboraciones. También les recuerdo seguir a estos artistas que apoyaron con ilustraciones y la parte promocional de este collab. Nos veremos en los siguientes niveles. Soy Angars y me despido por ahora. Arroz.